Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Lo que le proponemos para hoy son dos temas. En el segundo bloque vamos a estar hablando de la importancia de los seguros. ¿Por qué y para qué tener seguro? De la importancia de tener un buen productor de seguros, de una buena compañía de seguro también. Este tema lo vamos a estar hablando con el contador Juan Pagliano, quien es el gerente de la unidad de negocio de Sancor Seguro en la provincia de Córdoba. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando de economía. ¿Cómo se está viendo la marcha de la economía del presidente Milei en esa macroeconomía? Con el contador Manuel Tagle, aprovechando su estatus de presidente de la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la percepción que tienen los empresarios acerca de la marcha de la economía, entre otras cuestiones? A quien ya pasamos a saludar. Contador, ¿cómo anda? ¿Cómo le andás? va? Un gusto estar contigo. Gracias por venir. Muy bien. Bueno, llega fin de año y siempre generalmente es tiempo de balance en todos los estamentos, digamos, y en todas las cuestiones. Pero en la economía, aprovechando su estatus de presidente de la Bolsa de Comercio, ¿cuál es la percepción que tienen los empresarios acerca de la marcha de la economía? Sí, esto de estar haciendo un balance de la economía y mirando los índices y los resultados es típico de un país como el nuestro, que ha estado tantos años acosado por la intervención del Estado, las regulaciones, y que ha generado volatilidades con los déficits fiscal en el funcionamiento de la economía. Y eso requería que uno hiciera un alto y dijera, bueno, ¿cómo ha sido el año? ¿Qué perspectivas tenemos para el año que viene? Pero ahora, con lo que hemos vivido en el 2024 y 2025 con el presidente Milei, creo que ha sido muy auspicioso porque ha iniciado un proceso de ordenamiento de la macroeconomía, sobre todo un proceso de estabilización de la moneda, de estabilización monetaria, el control de la inflación. Él recibió un gobierno que el ministro Massa y el presidente Fernández habían realmente recalentado la economía para ganar las elecciones, emitiendo mucho dinero y otorgando muchos subsidios a los electores, a los votantes. Y eso alguien lo tiene que pagar. Y eso indudablemente que la economía argentina ya estaba completamente desequilibrada. Tenía déficit fiscal muy importante, casi el 8% del Producto Bruto Interno. Y bueno, Milei tomó con una proyección de inflación en el mes de diciembre del 23, una inflación que podía estar caminando al 300% anual y quizás más si esto si no se tomaban las medidas correctivas rápidamente. Y él, con un riesgo país arriba de los 2.000 puntos. 2.000 y pico de puntos, bueno, siempre son correlativos. Cuando hay un proceso de desorden macroeconómico, desorden fiscal, desorden monetario, como tenía el país y como introdujo el kirchnerismo, porque el kirchnerismo ha sido muy proclive a estas políticas para poder captar las voluntades electorales y para también dejar el país condicionado a los futuros gobiernos. Una bomba, lo que se llama metafóricamente. Exactamente. Cuando uno ve lo que pasa en las cajas de jubilación, lo que pasa en todos los sectores de la economía, uno advierte las políticas subyacentes del kirchnerismo para dejar el país realmente minado, como decís vos. Y eso es lo que hubo que desarmar. Y lo primero que se hizo fue atacar el déficit fiscal, bajando el gasto público y bajándolo de una manera quizás torpe, porque no hay otra forma de bajarlo, quizás muy sutil, porque si querés ser muy sutil no lo bajas. No lo bajo, sí. Y Obra además, pública y jubilaciones fueron los dos sí, factores. y es lo que más rápido puede influir en el control monetario. Por supuesto que eso es en una primera etapa, después hay que ir ajustando cosas para seguir insistiendo con otros gastos que hay que reducir, pero lo primero que se hizo fue equilibrar el déficit y eso fue una contribución enorme que hizo Milei hasta llegar inclusive al superávit fiscal. Llegar al superávit fiscal, que creo que el único que lo tuvo fue unos meses o un año, fue Néstor Kirchner en el 2003, sí.
porque después de la explosión de la convertibilidad, que el dólar se fue de 1 a 3, se generó una situación de pobreza muy elevada en la sociedad, y entonces le permitió al gobierno tener superávit fiscal transitoriamente. Después, por supuesto, ellos continuaron o introdujeron la política de la demagogia, del subsidio. De la maquinita, y darle la ¿Y maquinita. con qué se financia eso? Con impuestos ya no se puede más, entonces hay que emitir moneda. Tampoco hay crédito en la Argentina por la historia nuestra de default, de falta de cumplimiento, que son cosas que hay que revertir. Y bueno, Milei lo está intentando ahora colocando deuda a nivel internacional, colocó 1.000 millones el otro día, creo que va a poder colocar más para pagar el primer vencimiento del año en enero de 4.500 millones de dólares. Es decir, se va a endeudar, pero para pagar deuda. Sí. Y creo que, bueno, es muy auspicioso lo que ha sucedido, que tengamos una inflación ahora que esté en el orden del 2 y pico por ciento. Sí. Llegamos al 1 y pico alto, pero ahora se escapó un poco más. Pero es imposible que un país pueda en un año y medio... Cuando Israel, por ejemplo, llevó 7 años. 7 años, casi 7 una años, década. sí. Entonces, Japón le llevó 10 años. Pero yo creo que Argentina era tan grande el desorden que digamos, el remedio para corregir los desequilibrios fue tan importante que se puede lograr un resultado un poquito más rápido. Y eso es lo que hemos visto en este primer año y medio, 2 años, Sí. que la inflación está más o menos controlada. Por supuesto que tener 2% de inflación mensual es todavía alta. Pero a comparación. Pero ya es digerible para la sociedad, para los empresarios. Ya uno puede tomar medidas con cierta previsión, con cierta certeza, y además confía en que esto va a seguir reduciéndose. ¿Y por qué uno confía en que se va a seguir reduciendo? Porque, bueno, lo que ha logrado Milei en el primer año, que es el superávit fiscal, ha sido muy auspicioso. Pero además, después de la volatilidad de las variables del mercado que se produjo con el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde ganó Kicillof, y cada vez que un kirchnerista aparece... El mercado se asusta. Y lógico, porque sabemos que el kirchnerismo es proclive a los desequilibrios, a los desórdenes, a la emisión de moneda, al gasto público exagerado. Bueno, todo lo que nos gusta a cualquier ser humano, pero Seguro. después hay que pagarlo. Seguro. Y esto es lo que el kirchnerismo subestima, después que lo pague otro. Y ya no se puede pagar, no lo puede pagar otro. Entonces, hoy lo está pagando Milei, y creo que el resultado de ese electoral adverso generó una volatilidad en las variables, digamos, no peligroso, porque el déficit fiscal estaba controlado, había superávit, la emisión de moneda estaba controlada, pero había pérdida de confianza por el futuro. Un presidente como Kicillof genera desconfianza. Entonces, un posible presidente, Sí, digamos, ¿no es cierto? sí. Entonces se generó este proceso, pero muy rápido de reflejos. La sociedad lo advirtió. El presidente Milei lo llamó al presidente Trump, que tiene ciertas afinidades ideológicas y políticas, y lo fue a ver y le pidió el respaldo. Y Trump rápidamente se lo dio, diciendo que quería apoyar a un país como Argentina y a un presidente como Milei, que estaba aplicando un plan liberal en Latinoamérica para evitar que fuera Argentina otro país más demagógico, populista, que contagiara a otros países también electoralmente. Claro. Y ese efecto se vio, por ejemplo, con lo que hizo Trump con Argentina, se vio con Chile, se vio con Bolivia. Digo, de a poco hay una transformación. Está volviendo la derecha o el liberalismo a los gobiernos. Y eso es auspicioso, porque ya sabemos a dónde vamos con el socialismo, con el populismo. ¿Cuál es el resultado? Y claro, miren lo Sí. que es Venezuela, etcétera, y otros países. Cuba, Entonces, que acaba de admitir por primera vez que están en una crisis, digo, lo blanqueó el presidente. Y sí, y Argentina también, que llegó Fernández y Sí. Cristina y Massa, entregaron el gobierno con 52% de pobreza. Sí, Un sí, país sí, que y lo tiene ha bajado ahora. una riqueza enorme. Bueno, Seguro. pero termino esto, es Sí. decir, y el presidente Trump le otorgó el apoyo, y el secretario del Tesoro norteamericano, Besen. esto es lo increíble, también le dio el apoyo, diciendo que Estados Unidos iba a hacer
todo lo que fuera necesario para apoyar a Argentina para que logre que su plan económico se consolide. Le dijo que tiene todas las herramientas financieras Así y es. económicas sobre la mesa. Es para, más, para compró disponer. pesos, Sí. trajo dólares de Estados Insólito Unidos. en la historia. Nunca Manuel. sucedió. En la Comprar historia del pesos. mundo. Sí. Salvo el plan Marshall, que fue una situación Claro, muy especial después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la forma en que Estados Unidos se alineó con Argentina generó una especie de tranquilidad y de calma que fue muy beneficiosa para el país. Y el tercer hecho muy auspicioso es que el 26 de octubre todos pensábamos que Milei iba a no conseguir el tercio para poder sostener los vetos que a veces el kirchnerismo le aprueba leyes para dinamitarle el equilibrio fiscal y él tenía que vetarlo y resulta que para eso necesitaba tener un tercio por lo menos de la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, y resulta que no solamente consiguió el tercio, sino que ganó de forma avasallante las con elecciones. aliados. Y que un presidente liberal que está haciendo reformas para ordenar la macroeconomía en el país haya tenido el apoyo de la sociedad argentina, que ha estado muchos años contaminada con el populismo y la demagogia, ha sido un hecho muy auspicioso. Décadas atrás, es cierto, Muy la auspicioso. inflación mensual sigue siendo alta, pero comparada con lo que la recibió, ha bajado bastante. Ahora, estas reformas que estaría a punto de meter laboral, va a tener presupuesto después de 2 periodos y otras reformas más, ¿va a llevar a que esa inflación núcleo que le cuesta bajar del 2% sea más auspiciosa? Sí, faltan varias cosas para hacer, por eso es que la inflación aún está como detenida en ese escalón del 2%. Una de las cosas es acelerar las reformas estructurales. La reforma laboral es muy importante, no solamente para, digamos, beneficiar al sector laboral, que en este momento un 45% del sector laboral está en la informalidad. Claro. Y entonces eso es muy injusto, no tiene jubilaciones, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo. Todos trabajan por cuenta propia, como monotributistas o lo que sea. Y eso, la verdad... Por el miedo de los empresarios de tener Claro, un los empleo en empresarios blanco prefieren tener la gente en negro, los pequeños empresarios, que tenerla en blanco por los riesgos que significa, primero el costo, y después el riesgo que significa también con la indemnización y las leyes laborales, que han sido... Hasta la justicia también actuó de manera un poco irresponsable, otorgando fallos muy negativos para pequeñas y medianas empresas. Claro, claro. Bueno, y esto es lo que se está tratando de revertir, como la reforma también previsional, la reforma fiscal y también una reforma previsional. Miren lo que está pasando en la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que realmente está con un déficit pavoroso, un déficit de 800.000 millones de pesos al año tiene la Caja de Jubilación de Córdoba. Seguro. Ya para cerrar, ¿no? Un abogado laboralista me decía, hoy tener un empleado en blanco significa tener un expediente judicial a corto o mediano plazo, ¿no? Con las leyes viejas, ¿no? Exactamente. Esas cosas mentalmente la Argentina tiene que cambiar, tiene que incorporarlas y tiene que aceptar reformas que van a beneficiar al sector laboral y por supuesto al sector empresario para que la economía pueda abrirse definitivamente y que los consumidores no sigamos pagando precios altos y productos ineficientes por una economía cerrada y protegida, que lo único que hacemos es defender a empresarios que no invierten y que compiten sin necesidad de invertir. Exactamente. Y eso es injusto. Bueno. Gracias, contador, como siempre. Gracias a ustedes, un placer. Corte y volvemos. Finalizamos la bulevarización del Corredor Maipú, un proyecto histórico que transforma el área central con 1.6 kilómetros renovados para una movilidad más segura, moderna y ordenada. Un corredor verde, accesible para miles de vecinos, con tecnología, iluminación LED y paradas inteligentes. Luego de 90 años, Córdoba concreta un sueño histórico que moderniza la infraestructura urbana y embellece una de las vías más transitadas de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue.
Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Navidad. Este año viene con 650 millones que salen sí o sí. Y con tu billete participás de 24 sorteos con premios increíbles. Busca tu fracción a 7.500 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey. Lo decíamos, la importancia de tener un seguro, para qué y por qué es importante tener un seguro, un buen productor, una buena compañía de seguros, sobre todo cuando proliferan esas compañías que después nadie le puede cobrar, ¿no? Y para eso vamos a estar hablando con Juan Pagliano, quien es el gerente de la unidad de negocios de la provincia de Córdoba de Sancor Seguros. Juan, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Qué tal? Me imagino que es una pregunta recurrente cuando te juntás, no en el ámbito de negocios, sino cuando te cruzás con la gente. No, bueno, seguro, ¿para qué? ¿Por qué? Si nunca pasa nada. ¿Qué se le responde a eso? Mira, el origen del seguro en realidad tiene la finalidad de cubrir la catástrofe, lo Sí. que te va a provocar un desacople total de tu capital o de tu vida incluso. Ujú. Recordemos que el seguro nace en Inglaterra cuando empezaron a asegurar las cargas marítimas. Cuestión que si una carga se perdía y no estaba asegurada, producía la quiebra de los propietarios de la misma. Si lo trasladamos a esto, a una familia cuya... O una pyme a lo mejor. O a una pyme, en donde con gran esfuerzo se consiguió construir, se consiguió comprar el auto, se consiguió comprar algunos bienes, o bueno, ya voy a hablar del seguro de vida más específicamente, pero en lo que es a riesgos patrimoniales, y por un hecho fortuito, casual, se produce la destrucción de todos esos bienes, como puede ser el incendio que sucedió hace poco en Ezeiza, y que le resulta al propietario imposible volver a reconstruir todo. Bueno, con todo lo que eso genera. Exactamente, Sí, sí. con el pago de una pequeña cifra en relación a las sumas aseguradas que tenés, vos podés estar cubierto y estar Seguro. seguro. Seguro, vale la Y redundancia. en lo que respecta a los seguros de vida, la importancia está en que hay una discusión. Son seguros de vida, son seguros de muerte. Sí. Que ante el fallecimiento anticipado del titular, recordemos que van hasta los 70 años aproximadamente, las familias queden con un ingreso suficiente que les permita afrontar esa dificultad. ¿no es Claro, cierto? claro. Juan, en época de crisis económica, laboral, etcétera, los seguros, por ejemplo, de vida, de una casa o de auto, ¿están disminuyendo? ¿Se mantienen? ¿Qué hace la gente? Porque algunos gastos ante las crisis económicas generalmente tienen que recortar, desde cable, digo, menos celular, etcétera. ¿El tema del seguro se sigue manteniendo? Mira, te puedo hablar por Sancor. Sancor Seguros. Nosotros, en una época de crisis profunda como las que tuvimos 22-23, y puedo hablar incluso del 2001-2002, Crisis total. crisis total, la empresa dio un paso hacia adelante.
¿Hubo fue- más incrementos? Sí, Ajá. para la empresa sí, Mira incluso vos. incrementos muy importantes. Entonces hay un cambio son de como paradigma hitos en la dentro de- gente, dijo. Exactamente. Mientras más riesgoso esté toda O la puede situación. pasar que estemos captando seguros Ujú. por el prestigio de la empresa. Bueno, Sancor, claro. Exactamente, Sí. para- Y ahí a me los quiero fines. meter. Bien. Viste que sale el ranking generalmente de las compañías menos aseguradas. ¿Qué consejo dar a la gente a la hora de contratar un seguro? Digo, el prestigio, la antigüedad. ¿Cómo hace la gente para saber? Porque el que se quema con leche ve la vaca y llora, a lo Sí, mejor, ¿no? los elementos, los números de todas las compañías son públicos. La Ajá. Superintendencia de Seguros de la Nación los califica. los pone a disposición del público. Hay algunas cuestiones, hay cerca de 200 compañías en la República Argentina para un mercado que realmente no se podrían superar las 20, 30 compañías de seguros, ¿no es cierto? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Sí, Con sí. 20 estaríamos relativamente... Te hago una comparación. comparación. Sí. El tema de los bancos. ¿Recordás con anterioridad al efecto tequila? Sí. Había cualquier cantidad de bancos, se fue depurando ese mercado y hoy... Quedan los sólidos. Los sólidos, exactamente. Pero el negocio del seguro es un negocio que te permite hacer caja muy rápido. Y vos en realidad estás vendiendo una promesa de pago. Yo voy a pagarte si sucede tal o tal o tal cuestión. Entonces es muy importante tener que no te mienta a quien le estás Y contratando. para eso se ve básicamente la trayectoria. La trayectoria, los números, la cantidad de juicios que tiene la compañía, que también son públicos. Y eso El la gente... patrimonio, las Sí. inversiones. Porque la gente dice, no, contrátate seguro que es más barato, pero eso tiene un costo después que es cierto, es contrafáctico. Pero si no tiene tanta antigüedad, ¿esos números dónde se pueden consultar, Juan? En la página de la Superintendencia de Seguros de Sí. la Nación. Y ahí sale la están, solidez del seguro. Ahí está la calificado. solidez, los cálculos técnicos, Ujú. la cantidad de juicios que tiene cada compañía. Una compañía que tiene muchos juicios en relación a la cantidad de asegurados, lógicamente ¿Eso habla mal de la compañía? habla mal de la compañía, pues los está dejando ir Ujú. a sentencia. Muchas veces por la cercanía o por la cuestión, y yo te puedo anticipar que un seguro que no cumpla, que tenga una suma asegurada desactualizada, o que sea una compañía que en definitiva te va a cubrir a medias, en el tiempo que te lo va a cubrir. Ujú. También es También importante. es importante, no es lo mismo un peso hoy que un peso de acá A 3, 4 meses, a por 3 ejemplo, o un 4 auto. meses, Estamos menos en hablando. épocas inflacionarias. Es fundamental. Yo te diría que si vos contratas un seguro flojito de papeles, es muy posible que estés tirando la plata. O sea que lo barato Por ser barato, termina saliendo muy caro. muy caro, ¿no? muy caro. Sí. Y los hechos, indefectiblemente... Lo demuestran. Pero, a ver, dice uno, no, la Sí. cobertura básica de las casas y de los bienes patrimoniales es el incendio. No, mi casa no se me va a incendiar. ¿Y qué pasa ¿Cuántas si se casas se me tenés la incendian? vida también? Se te fue todo. Todo. Se te Todo. fue Y todo todo. lo que eso conlleva. Exactamente. El problema familiar, psicológico, etcétera, etcétera. Y aparte hay Sí. coberturas adicionales, como las coberturas de huracán, ciclón y tornado. Sí. Más en cambios climáticos, que Más, estamos viendo más frecuentes. más en esta época, Ujú. que hacen que, reitero, muchas veces, como bien lo decías Ujú. vos, se busca recortar, se busca... Sí. En estas cuestiones... No hay que escatimar, no hay que escatimar. esas decisiones, ¿no? Y Exactamente. la importancia de tener un buen productor de seguro también radica en esa cuestión. Sí, sí, fundamentalmente. El productor de seguros es un especialista en el contrato de adhesión, que es el seguro. No te olvides que hay cláusulas, hay condiciones, muchas veces se enuncian en autos. Cobertura Sí. de granizo.
Hay algunas empresas que la limitan hasta cierto valor, hay otras empresas que es el 100%. valor del vehículo, 100%. Y todo esto el productor de seguros lo conoce y te puede asesorar respecto de Eso es lo qué importante. hacer. Y claro. fundamentalmente Sí. te puede asesorar en los posibles riesgos que vos estés cubriendo, que muchas veces no se lo puede ver. Es cierto, Es ¿no? fundamental la presencia del productor asesor de del, seguros en el del mercado. productor, de una buena compañía que garantice que eso se va a pagar, porque son cosas contrafácticas, como decimos, la promesa de pago, pero cuando vemos esa cantidad de compañías que se han proliferado en mucho tiempo, como vos decís, recaudan rápido, pero después que te paguen, si no tienen una solvencia de buena fama, es difícil. Ahora te quiero preguntar de Sancor, ¿cómo está posicionado Sancor en la torta del mercado del seguro en la provincia de Córdoba? Sancor es una cooperativa Ujú. y tiene bajo su cargo prevención ART, Sí. prevención retiro, prevención salud. ¿Previsión y Salud fue la última unidad de negocio que incorporó Sancor? La penúltima. La La penúltima. última fue el Banco del Sol, Ah, que estamos desarrollando. Y en la provincia de Córdoba, como grupo asegurador, es el mayor grupo asegurador. de la segunda ciudad más importante del país, de Córdoba, claro. Sí, de la Sí, provincia incluso, con una unidad de negocios en Córdoba y otra en Río Cuarto. Y en lo que hace a participación del mercado, prevención ART se distingue con encima del 30% de participación. De las otras. Más de 1 cada 3 empleados están asegurados en prevención ART. Y Sancor participa en alrededor del 15% de la torta del mercado de la provincia. Sí, habiendo tanto es un buen porcentaje. Sí, y señor. esto que me decía la última incorporación en cuanto a unidad de negocio del Banco del Sol es nuevo, no lo conocía. ¿De qué se El trata? Banco del Sol está cumpliendo 4 años, perdón. Nuevita. Exacto, nuevita. Nació como como un banco digital Sí. y estamos desarrollando distintos elementos para transformarlo en un banco integral. en un ¿Sería banco- una especie de billetera virtual, algo así para entenderlo? Juan? Algo ¿Cómo así. sería? Nació con cajas de ahorro, por Sí. supuesto que bajo el régimen del Banco Central de la República Argentina. Regenteado, claro. Nació con cajas de ahorro y te reitero, es un banco virtual donde a través de una aplicación Es o nuevo, el no lo home sabía. banking Sí. estamos desarrollando ¿Son todo pioneros en elemento. cuanto a seguros que se abren esa unidad de negocio? No Tengo conozco entendido otra. que sí. No conozco otra Tengo compañía de entendido seguros que que sí. empiece Ujú. a Sí estar conozco bajo este- que tienen algunas mutuales, Claro, pero pero como en lo que es seguro- un banco creo que es la primera. Bueno, vez. muchísima suerte, porque con el prestigio que tienen, sumado a eso, digo, se vende solo esa unidad. Sí, de negocio. eso intentamos hacer un cross-selling de nuestros clientes para poder darle Seguir. todo el margen. Juan, necesario. para despedirnos, dame 3 ítems que la gente tiene, más allá de lo que hablamos, tiene que tener en cuenta a la hora de contratar un seguro. O 2. La confianza en el productor asesor, la solvencia de la compañía Ujú. y fundamentalmente tener bien en claro las sumas aseguradas que tiene que tener en su seguro. Gracias, Juan. Y suerte. Gracias a ustedes. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.